Muy bien, ahora vamos a ver los problemas de volúmenes de control, que vamos a ver, tratar de ver todos los problemas que vamos a ver para cada dispositivo que habíamos visto, como decir bombas, turbinas o cualquier otro dispositivo que hemos visto en la parte teórica. El primero que vamos a ver es justamente una bomba, que ha entrado en el primer examen parcial del 1-2011, ¿no? Hace 10 años casi. Bueno, hace 10 años en realidad. Lo que el problema nos dice es lo siguiente. Agua como fluido de trabajo es succionado por una bomba adiabática con un flujo estable de 5 kilogramos por segundo. Las condiciones a la entrada de la bomba son presión 90 kilopascales, temperatura 15 grados centígrados, Z igual a 0 metros y las condiciones de salida son presión 500 kilopascales, temperatura 17 grados centígrados y Z 200 metros. Inciso A nos pide deducir la ecuación para determinar la potencia de la bomba a partir de la ecuación general de la energía. Inciso B, determinar la potencia de la bomba despreciando cambios en la energía cinética. Es decir, que al final despreciemos que haya cambios en la energía cinética. Entonces, ese es el problema. Primeramente, lo que estamos viendo acá es un dispositivo que solo tiene una entrada y tiene una salida. Por lo tanto, cuando yo sé que mi dispositivo solo tiene una entrada y una salida, solo me importa un flujo másico. Entonces, ese flujo másico es justamente el que nos está dando el problema. Nos dice que el flujo másico había sido 5 kilogramos por segundo. Entonces, yo ya tengo este flujo másico. Entonces, yo digo flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2 y es igual a mi flujo másico que va a ser igual a 5 kilogramos por segundo. Y ahora ese es mi balance de masa. Y si yo quiero hacer un balance de energía, pues ya tengo que, primeramente, el inciso A nos pide determinar la ecuación para el balance de energía y el inciso B al final nos pide determinar la potencia, pero considerando que el cambio de energía, es decir, el cambio de energía cinética, es igual a cero. Los datos importantes acá son estos, donde decimos presión 1, que es en la entrada 90 kilopascales, temperatura 1, que es en la entrada 15 grados centígrados, y Z1, que es en la entrada 0 metros. Y los de la salida vamos a considerar que son 2, presión 2, temperatura 2 y Z2 o altura 2. Entonces con eso ya vamos a hacer los datos. Datos del problema. Tenemos el flujo másico, tenemos presión 1, temperatura 1, Z1, tenemos presión 2, temperatura 2 y Z2. Entonces acá yo tengo la entrada 1 y la salida 2. Por lo tanto, vamos a hacer, primeramente, vamos a ver qué es lo que nos pide, ¿no? ¿Qué nos pide el problema? Nos pide deducir una ecuación para calcular la potencia de la bomba y determinar dicha potencia. Justamente es lo que nos pide. Por lo tanto, hacemos un balance de masa del sistema. Entonces, balance de masa. Flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. Y ese un flujo es igual a un flujo másico. Nada más. Entonces, este flujo másico va a ser igual a 5 kilogramos por segundo. Es lo que el problema me está dando. Una vez que hacemos el balance de masa, hacemos ahora el balance de energía, que esta ecuación normalmente tendría que ser esta, ¿no? Que habíamos visto en un inicio. El cambio de energía de entrada menos energía de salida es igual al cambio, y aquí habíamos una derivada. Pero como es un flujo estacionario, esto es cero. Entonces, tenemos que considerar esa ecuación. Entonces, vamos a ver esa ecuación justamente acá. Entonces, la ecuación que vamos a ver acá es la siguiente. Decimos que el calor de entrada más el calor de entrada más la energía que está siendo transportada por la masa de entrada, menos el calor de salida, menos el trabajo de salida y menos la energía que está siendo transportada por la masa en la salida, es igual a cero. Y de acá vamos a ir simplificando. Primeramente, en mi bomba no me está hablando ninguna transferencia de calor. Por lo tanto, el calor de entrada y calor de salida se van, se simplifican. Ahora, simplificando, vamos a tener lo siguiente.
vamos a tener un trabajo de entrada. No nos hablan de un trabajo de salida. Tenemos que calcular la potencia de la bomba y determinar dicha potencia. Entonces vamos a colocar que el trabajo neto de entrada o una N acá de entrada es igual al cambio de energía de salida menos el cambio de energía en la entrada. Entonces lo que estamos considerando acá es el trabajo neto de entrada, donde el trabajo neto de entrada se presenta o se define como la suma del flujo másico, perdón, el trabajo de entrada menos el trabajo de salida. Entonces, el trabajo neto de entrada es igual a el trabajo de entrada menos el trabajo de salida. Lo que está haciendo es ello, ¿no? Está considerando las dos formas de trabajo que puede haber. Entonces, una vez que tenemos eso, lo único que nos faltaría es colocar la energía de la masa de entrada. Es esta de acá y esta de acá. Entonces pasamos al otro miembro con signo cambiado, es decir, este era negativo, pasa como positivo y este es positivo, pasa como negativo. Y lo último que nos faltaría hacer acá es representarlo en forma de los tipos de energía que transporta la masa. En el caso de la salida es el flujo másico por la entalpía 2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más gravedad Z2. De acá consideramos que en este caso que la velocidad es igual a cero. Es lo que nos dice el problema. Entonces la velocidad va a ser igual a cero. Entonces este es cero y este es cero. O en realidad el cambio de energía cinética va a ser cero. Es decir, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 se van a simplificar. Con ello, simplificando, tenemos esta ecuación, que la potencia que necesita una bomba es igual al flujo másico por la entalpía 2 menos la entalpía 1 más la gravedad por Z2 menos Z1. Y con eso tendríamos la primera ecuación. Entonces, si nosotros vamos a la definición de entalpía, yo sé que la entalpía se define como la energía interna más la presión por el volumen específico. Y si emplazamos en la anterior ecuación, tenemos esta ecuación de acá, donde decimos que el flujo másico es igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1 más presión 2 menos presión 1 por el volumen específico más gravedad Z2 menos Z1. Y con eso tenemos la ecuación para calcular la potencia de una bomba. Y lo último que necesitamos hallar es todo esto. Acá ya no es necesario, tal vez es un poco, vamos a decir que esto ya no es necesario colocar energía interna, simplemente entalpía 2 y entalpía 1, porque van a ver que es lo mismo, se hacen el mismo cálculo con energía interna 2 y energía interna 1, allá en la presión 2, presión 1 por el volumen específico, van a obtener el mismo resultado. Entonces, vamos a hacer ahora propiedades. En el estado 1 yo tengo presión 1 y temperatura 1. Lo que tengo que hallar es el volumen específico 1 y acá nos dice energía interna 1, pero ustedes lo pueden hallar directamente con la entalpía 1. En el estado 2 yo tengo presión 2 y también temperatura 2, que es 17 grados centígrados. Entonces yo tengo que hallar el volumen específico 2 y la energía interna 2. Van a ver que cuando hagan tablas, como ya sabemos hacer tablas, para ambos casos se comporta como líquido comprimido. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer a las tablas, tenemos que hacer la aproximación para líquido comprimido. Es decir, cuando el volumen específico es líquido comprimido, el volumen específico 1 va a ser el volumen específico sub F, pero a la temperatura dada, es decir, a 15 grados centígrados. Y lo mismo para la energía interna 1 va a ser la energía interna sub F y va a ser igual a 62.980 kilojoule por kilogramo de masa. Entonces, esas son las aproximaciones que tenemos del volumen específico y de la energía interna. Lo mismo hacemos para la energía interna 2. Hacemos una interpolación en este caso porque no hay 17 grados centígrados. Agarramos los dos valores más aproximados, que sería 15 grados centígrados por debajo y por encima 20 grados centígrados. Hacemos la aproximación y nos va a dar un valor de 70,353 kilojoules por kilogramo. Una vez que ya tenemos estas consideraciones, es decir, estas propiedades,
el volumen específico 1, la energía interna 1 y la energía interna 2. Es lo único que me faltaba, porque yo tengo energía interna 2, energía interna 1, presión 2 y presión 1 son datos, volumen específico es dato, ahora ya hemos encontrado, gravedad Z2 es dato y Z1 es dato, gravedad siempre es dato. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces acá decimos la potencia de la bomba es 5 kilogramos por segundo, que es el flujo másico, por energía de salida, que es 71,353, menos energía interna de entrada, que es 62,980, más la presión 2 menos la presión 1, que es 500 menos 90, por el volumen específico, que es 0,01001, más la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, por Z2 menos Z1, que Z2 es 200 y Z1 es 0. Por lo tanto, decimos 200 metros. Y aquí hacemos una aproximación también. En todos estos casos, en estos igual, las unidades son kilojoule por kilogramo. Por lo tanto, yo tengo que transformar este metro cuadrado sobre segundo cuadrado a kilojoule por kilogramo. Por lo tanto, 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado es un kilojoule por kilogramo. Y con esto se simplifica estos dos y obtenemos como resultado kilojoule por kilogramo. Como el resultado en realidad de esta operación que está entre paréntesis es kilojoule con kilogramo se simplifica y kilojoule por segundo me quedaría y eso me daría en kilowatts. Haciendo la operación vamos a obtener el siguiente resultado, donde decimos que la potencia que necesita mi bomba es 54 kilowatts y con eso tenemos el resultado. Ahora, para que hagamos de manera práctica, vamos a decir, para que puedan ganar un poco de su participación, vamos a calcularlo en el estado 1 la entalpía 1 y en el estado 2 la entalpía 2. Entonces, pasando al siguiente problema, que va a ser el problema número 2, que nos dice lo siguiente. Una bomba aumenta la presión del agua de 70 kilopascales en la succión hasta 700 kilopascales en la descarga. El agua llega a ella a 15 grados centígrados, pasando por una abertura de 5 centímetros de diámetro y sale por una abertura de 1,5 centímetros de diámetro. Determine la velocidad del agua en la succión y la descarga, cuando el flujo másico de la bomba es 0,5 kilogramos por segundo. Entonces acá nos está dando una temperatura que es 15 grados centígrados, nos está dando una presión, que es 70 kilopascales, nos está dando una presión de salida, que es 700 kilopascales, y además nos da el diámetro de estos, de esta bomba en realidad, que en la entrada o en la succión, en este caso va a ser de 1 centímetro de diámetro, y en la descarga, que es esta parte de acá, va a ser 1,5 centímetros de diámetro. Nos pide determinar la velocidad del agua en la succión y en la descarga. Y además nos está dando un flujo másico, como tenemos una entrada y una salida, por lo tanto solo necesitamos un flujo másico que va a ser igual a 0,5 kilogramos por segundo. Entonces hacemos la solución. ¿Qué datos nos da el problema? Nos da una presión, nos da una temperatura 1 y nos da un diámetro 1. También nos da el flujo másico y nos da la presión 2 y el diámetro 2. Entonces, cuando tenemos nuestro dispositivo, enmarcamos la entrada con 1 y la salida con 2. Una vez que tenemos eso, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos pide. Este problema nos pide la velocidad de entrada y la velocidad de descarga, o sea, la velocidad de succión y la velocidad de descarga, cualquiera de las dos. Bueno, en este caso nos piden las dos. Hacemos un balance de masa y automáticamente obtenemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y es igual al flujo másico. Cuando hacemos el balance de energía tenemos que considerar lo siguiente. No hay un cambio de energía potencial y un calor es igual a cero. Por lo tanto, solo tengo un trabajo neto de entrada que es igual al flujo másico por la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 menos la entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Y de acá ya empieza a complicarse, ¿no? Porque si bien tengo yo el flujo másico, puedo encontrar la entalpía
Uno, porque tengo dos datos. Pero la entalpía 2, ¿cómo lo encontraría? No, ahí está un gran detalle. No tengo dos datos en la salida. La velocidad uno, velocidad 2, justamente es lo que yo tengo que encontrar. Estos valores yo no tengo. Tampoco tengo este. Y por último, tampoco tengo la potencia neta de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a una definición. La ecuación que relaciona el flujo másico. Perdón. Lo que vamos a hacer es hallar esta ecuación que relaciona el flujo másico. Habíamos visto que el flujo másico se define como la velocidad por el área sobre el volumen específico 1. Entonces, lo que aquí yo tengo es el flujo másico, tengo la velocidad 1, el área tengo que calcularlo y el volumen específico 1 lo puedo hallar con ayuda de estas dos propiedades. Por lo tanto, en ese caso, primero voy a obtener en esta primera, voy a poder obtener mi velocidad 1. Y en el segundo también puedo obtenerlo, porque mi volumen específico, vamos a decir, como se trata de agua que está líquida, automáticamente yo tengo que ver que la densidad siempre es constante. Eso se debe a que es agua líquida. Entonces, si mi densidad es constante, entonces automáticamente mi volumen específico, que es el inverso de la densidad, también tiene que ser constante. Eso también tiene que ser constante. Por lo tanto, yo puedo asumir y decir que mi volumen específico 1 es igual a mi volumen específico 2. Y con esto nos podríamos ayudar y posteriormente también hallar propiedades en la entalpía 2, como la entalpía 2, ¿no? Entonces también eso es importante para poder encontrar algunas propiedades, ¿no? Cuando no se tienen. Pero en este caso no nos interesa tanto hallar la potencia de la bomba, sino lo que más nos interesa es hallar la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces tenemos que centrarnos en eso, ¿no? Entonces decimos propiedades, porque lo primero que tengo que conseguir es el volumen específico 1. Entonces, propiedades, en el estado 1 yo tengo una presión 1 y una temperatura 1. Entonces decimos presión 1, 70 kilopascales, temperatura 1, 15 grados centígrados. Vamos a tablas y vamos a obtener de qué manera se puede comportar este estado 1, que lo más obvio es que se va a comportar como líquido comprimido, ¿no? Entonces decimos el estado 1 es líquido comprimido. Ahora el estado 2, que decimos que presión 2 es igual a 700 kilopascales y el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1. Lo que más nos interesa es el volumen específico 2, entonces no tengo que hacer ningún análisis más acá. Directamente hallamos el volumen específico. Entonces hallamos el volumen específico para líquido comprimido, considerando que la presión es mayor a la presión de saturación, cuando a una temperatura dada, entonces se comporta como líquido comprimido. Entonces hacemos la aproximación, que el volumen específico 1 es a P sub F a la temperatura dada, que sería 15 grados centígrados, y eso nos da un resultado de 0.01001 metros cúbicos por kilogramo. Ya automáticamente esta ecuación va a ser igual a mi volumen específico 2. El volumen específico 1 es igual a mi volumen específico 2. Entonces, en la ecuación número 1, lo que vamos a reemplazar es el volumen específico 1 y la velocidad 1 es lo que tenemos que hallar. Ya tendríamos que calcular el área 1 y es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el área para ambas secciones. Área 1, es decir, pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado es igual a pi cuartos por el diámetro 1 es 1 centímetro, por lo tanto en metros será 0.01 metros al cuadrado. Haciendo esta operación obtenemos que nos va a dar 7,854 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Y ese es el área 1. Ahora hacemos lo mismo para el área 2, pero antes de hacer eso, podríamos decir algo bien interesante. Cuando nosotros hacemos el análisis para este caso, es decir, área 1 y área 2, automáticamente cuando hacemos esta igualdad en realidad, vamos a obtener lo siguiente. Ni siquiera es necesario hacer esta igualdad, ¿no? Por la ecuación de la continuidad, veíamos que el caudal 1 tendría que ser igual al caudal 2, por lo tanto la velocidad
1 por el área 1 debería ser igual a la velocidad 2 por el área 2, ¿no? Y de acá automáticamente estos dos se simplifican porque son constantes. Entonces nos quedaría esta ecuación. De esta ecuación, el área 1 se define como el área de una circunferencia. Por lo tanto, yo digo pi diámetro al cuadrado, pi cuartos, por el diámetro al cuadrado 1. Y acá va a ser lo mismo, pi cuartos por el diámetro al cuadrado 2. Entonces, acá pi cuartos con pi cuartos se simplifican y directamente paso a dividir diámetro 1 sobre diámetro 2 y ambos elevados al cuadrado multiplicado por la velocidad 1 y obtengo la velocidad 2. Entonces no es necesario hallar el área 2, pero tal vez lo vamos a hallar. Reemplazamos en la ecuación 1 para calcular la velocidad 1. Entonces, reemplazando, tengo que velocidad 1 es igual al flujo másico por el volumen específico 1 sobre el área 1. Entonces, flujo másico 0.5 kilogramos por segundo, volumen específico es 0.001 metros cúbicos por kilogramo sobre el área 1, que es 7,853 por 10 a la menos 5 metro cuadrado. Acá kilogramo con kilogramo se simplifica, metro cuadrado con metro cúbico se simplifica y acá me va a quedar solamente metros. Entonces al final voy a obtener que mi velocidad 1 es 6,37 metros por segundo. Ya tengo mi velocidad 1. Ahora, como aplicamos la ecuación de la continuidad para dos puntos, decimos velocidad 1 por el área 1 es igual a velocidad 2 por el área 2. Despejando la velocidad 2 va a ser velocidad 1 por el área 1 sobre el área 2. Y esto va a ser igual a la velocidad 1 por pi cuartos. Con pi cuartos se simplifican. Y eso se convierte en diámetro 1 sobre diámetro 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Velocidad 1, 6.87. Entonces la velocidad 2 había sido igual a 6.37 por diámetro 1 es 1 centímetro, diámetro 2 es 1.5, centímetro con centímetro se simplifica y eso lo elevamos al cuadrado y nos va a dar una velocidad 2 de 2,82 metros por segundo. Y con esto concluimos el problema, porque lo primero o lo único que nos pedía es hallar las velocidades en la entrada y en la salida, o también denominados velocidad de succión y velocidad de descarga. Entonces, eso es lo que nos pedía el problema, nada más. Y si se han dado cuenta, en ese problema y es otro análisis, porque acá ya no estamos asumiendo que la energía cinética es cero, estamos asumiendo que la energía potencial es cero, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar esto para cada análisis. Entonces, esto es el problema número 2. Entonces, vamos a ver ahora el problema número 3. A una tobera nos dice entra aire constantemente a 300 kilopascales y 200 grados centígrados y 45 metros por segundo. Y sale a 100 kilopascales y 180 metros por segundo. El área de entrada en la tobera es de 110 centímetros al cuadrado y nos pide determinar el flujo másico por la tobera, la temperatura del aire a la salida y el área de salida de la tobera. Nos pide todos esos tres incisos. Entonces acá primeramente nos está diciendo aire. Automáticamente esto nos dice que es un gas ideal, ¿no? Posterior a eso nos da propiedades en el primer estado. Presión y temperatura para el estado 1, vamos a decir estado 1, además que nos da una velocidad 1. Y nos da una presión de salida, una velocidad de salida y además nos da una área de entrada en la tobera. Nos pide el flujo másico, la temperatura del aire en la salida y el área de salida de la tobera. Nos pide el área a la que está saliendo mi fluido, en este caso el aire, de la tobera. Entonces vamos a hacer ese análisis. Solución. Tenemos estos datos que es presión 1, temperatura 1, volumen, velocidad 1, área 1, luego tenemos presión 2 y velocidad 2. Primeramente, o lo principal que tienen que hacer, enumerar entrada y salida. Entrada 1, salida 2. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide encontrar el flujo másico, la temperatura final
y el área de salida de la tobera. Entonces nos pide el flujo másico de aire, temperatura 2 y área 2. Ahora hacemos el balance de masa. Como tenemos solo una entrada y una salida, por lo tanto decimos el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y es igual al flujo másico del aire. Por lo tanto, esa es nuestra primera ecuación con la cual deberíamos trabajar. Pero yo no tengo flujo másico 1 ni flujo másico 2. Automáticamente, además, eso es el flujo másico del aire. Ahora vamos a pasar al balance de energía, donde tengo que considerar que el calor es igual a cero, el trabajo es igual a cero y no hay un cambio de energía potencial. Entonces, de esta ecuación que teníamos acá, simplificando calor, trabajo, además velocidad, perdón, en este caso es la energía potencial, es decir, en el cambio de energía potencial es igual a cero, nos queda esta ecuación de acá, donde decimos que la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 es igual a la entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Y de acá lo que nos interesa es hallar la entalpía 2 para poder hallar propiedades en el estado 2. Porque yo tengo propiedades en el estado 1. Puedo hallar la entalpía 1, no hay lío. Además tengo velocidad 1 y velocidad 2. Lo único que me falta es hallar la entalpía 2. Por lo tanto, de la ecuación 1 voy a tratar de hallar la entalpía 2. Para que con la entalpía 2 y la presión 2 yo pueda encontrar tablas, ¿no? Las tablas y encontrar la temperatura número 2. Por otro lado, también me pide encontrar el flujo másico. Como no puedo encontrar con ayuda de esta ecuación, es decir, del balance de masa, tampoco puedo encontrar con el balance de energía del sistema, entonces me tengo que ir a la definición del flujo másico. Entonces, el flujo másico se define como la velocidad 1 por el área 1 sobre el volumen específico 1. O también velocidad 2 por el área 2 sobre el volumen específico 2. Cualquiera de las dos ecuaciones es válida. En este caso, la forma más sencilla es encontrando el volumen específico 1, porque yo ya tengo la velocidad 1 y también el área 1. También el problema me pide hallar el área 2, por lo tanto, esta ecuación también me va a servir para poder encontrar el área 2 de mi tobera, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que encontrar el volumen específico 1 y también vamos a tratar de encontrar la entalpía 2 para posteriormente encontrar la temperatura 2, ¿no? Entonces, en el estado 1 tenemos presión 1, temperatura 1 y con eso puedo encontrar el volumen específico 1 y la entalpía 1. En el estado 2 yo tengo presión 2 y tengo que calcular la entalpía 2. Y con ese cálculo de la entalpía 2 voy a poder encontrar la temperatura número 2. Entonces, haciendo tablas, van a obtener que, como es un gas ideal, directamente yo tengo que irme a la ecuación de estado. Entonces, hallamos el volumen específico 1 con la ecuación de estado. Decimos que presión por el volumen específico es R o la constante de gas del aire por la temperatura. De acá lo único que no tengo es el volumen específico 1. Entonces el volumen específico 1 es igual a R del aire por la temperatura 1 sobre la presión 1. Y con eso yo puedo reemplazar valores, que R del aire es 0,287, temperatura 1 es 200 grados centígrados, más 273 para convertirlo a kelvins, nos va a dar 473 y la presión 1 es 300 kilopascales, lo cual nos da un volumen específico de 0,453 metros cúbicos por kilogramo. Ese es mi volumen específico 1. Con ese volumen específico 1, yo ya directamente podría hallar mi flujo másico del aire, ¿no? Pero lo que me falta es hallar la entalpía 1. ¿Cómo yo voy a hallar la entalpía 1? Esto está en tablas. Vamos a ver las tablas. Entonces, cuando ustedes vayan a tablas, a las tablas del Cengel, se van a ir a las tablas A17, donde acá tenemos propiedades de gas ideal. Para cada temperatura yo tengo una entalpía, esta PR se llama presión relativa, una energía interna, un volumen relativo y además una entropía elevado a la cero, ¿no? Es una forma de entropía en este caso. Ahora lo que nos interesa simplemente es encontrar la entalpía.
Para nuestro caso, nosotros tenemos 473. Nosotros no tenemos 473, tenemos 470 y 480. Necesitamos hacer una aproximación interpolando estos dos valores. Entonces, nosotros vamos a nuestro ejercicio, tenemos la tabla 17 y para ese valor, si ustedes van a interpolar, van a obtener un valor de 475,3 kilojoule por kilogramo. Y con eso terminarían de encontrar la entalpía 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 2, vamos a encontrar primeramente el flujo másico, que nos dice que la velocidad 1 es 45 metros por segundo, el área es 100 centímetros al cuadrado, por lo tanto, yo tengo que llevarlo eso a metros al cuadrado, que va a ser 100 centímetros al cuadrado, equivale a un metro al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y me va a quedar metro cuadrado arriba por metro que se va a convertir en metro cúbico y eso se va a simplificar y me va a quedar finalmente kilogramo por segundo. Haciendo esta operación van a obtener que el flujo másico del aire es 1,09 kilogramos por segundo y ese es el flujo másico. Ahora, lo único que nos queda hallar es encontrar la temperatura 2. Entonces, reemplazamos en la ecuación 1 y vamos a encontrar la entalpía 2. Entonces, la entalpía 2 es igual a la entalpía 1, que era 475,3, más la velocidad 1 es 45, menos la velocidad 2 es 180, ambos elevados al cuadrado. Y para convertirlos en kilojoule por kilogramo, yo a esto lo tengo que dividir sobre 1000, que es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Estos se simplifican y me queda en kilojoule por kilogramo. Reemplazando valores van a obtener que la entalpía 2 es 460,1 kilojoule por kilogramo. Y con esto ustedes van a ir a tablas, directamente a las tablas de que habíamos visto para gas ideal, ¿no? Entonces ustedes van a tablas, buscan 460, que en este caso debería estar entre estos valores, este es 451, 460, entonces la temperatura va a estar entre 450 y 460. Tienen que hacer una interpolación y les va a salir que para 460,1 kilojoule por kilogramo, la temperatura 2 es 458,1 kelvins. Y si lo restamos 273, obtenemos que la temperatura 2 es 185,1 grados centígrados. Y con eso se acaba, ¿no? Lo último que nos falta acá es la ecuación de estado para hallar el área 2. Es lo único que nos falta acá. Entonces, de esta ecuación, en la ecuación de estado, nosotros podemos encontrar el volumen específico 2. Volumen específico 2 es igual a 0,287 por temperatura 2, que es 458,1, sobre 700, que es igual a 0,188 metros cúbicos por kilogramo. En este caso, no podemos asumir que el volumen específico es constante, porque en este caso es aire. Entonces el aire no se va a comportar o no tiene una densidad constante. La densidad del aire cambia conforme la temperatura cambia. Entonces, por lo tanto, o incluso depende de las propiedades o de las propiedades que tiene cada estado. Entonces, en el volumen específico 1 tiene unas propiedades que son 300 kilopascales y 200 grados centígrados. El volumen específico 2 tiene otras propiedades que son la presión 2, que es 700 kilopascales, y además la entalpía 2. Por lo tanto, para cada valor varía. En este caso, nuestro valor de volumen específico es 0,188. Si se han dado cuenta, ha disminuido. Por lo tanto, si reemplazamos en la ecuación 2, que va a ser despejar de esa ecuación, de esta ecuación que teníamos que es velocidad 1 por el área 1 sobre el volumen específico 1, que esto es igual a la velocidad 2 por el área 2 y sobre todo esto sobre el volumen específico 2, despejando el área 2, esto va a ir a multiplicar y esto va a ir a dividir, vamos a obtener, perdón, esta ecuación. Entonces, de acá, el volumen específico 2 es 0,188 metros cúbicos por kilogramo por velocidad 1, que es 45 metros por segundo, por área 1, que es 110 centímetros al cuadrado, ¿no? Estamos acá. A ver, vamos a revisar los datos del problema y nos da que es 110 centímetros al cuadrado. Entonces, a esta ecuación lo
lo dividimos sobre el volumen específico 1, que es 0,453, y lo multiplicamos por la velocidad 2, que es 180 metros por segundo. Acá metro cúbico por kilogramo se simplifica y metro segundo se simplifica y me va a dar en centímetros al cuadrado. Entonces el área 2 es 11,41 centímetros al cuadrado. Y con eso se acaba el problema número 3. Si se han dado cuenta, no es tan complicado los problemas. Y más que complicados, son bastante sencillos aplicar las fórmulas que hemos encontrado en la parte teórica. Básicamente, todos los volúmenes de control se basan en eso y tal vez en un poco de conceptos que vamos a ver un poco más adelante.